@Radio Éter MDP en todas las redes sociales. Va, en todas no, solo en las que vos usás. Estamos en todos lados. La ciudad que emerge de las ruinas y trae claridad para decir lo que se calla. Las voces para acompañar tus tardes. Ciudad Alquitrán, porque nadie puede ser feliz en soledad. Soy de la ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme, voy silbando y sin rencor estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde ir a parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudos pa' sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme, voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Soy de la ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme, voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme, voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Ahí está, mira, entramos justito. Está todo calculado, amigo. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de esto que hemos denominado Ciudad Alquitrán, programa número 33. La edad de Cristo. Te gané de mano. Sería, ¿no? Depende. Ah, si claro, uno lo ve claro. del lado cristiano o del lado de... Son mejores. Del Son truco, mejores. ¿viste? Ok. Del deporte nacional. Decíamos, programa número 33. En este caso vamos a hablar del ego, ¿no? Un tema interesante.
porque es malo tanto en exceso como en escasez. Claro. ¿no? Así que vamos a abordarlo desde diferentes perspectivas, como hacemos habitualmente. Incluso tenemos una nota con alguien que obviamente va a saber mucho más que nosotros sobre el ego y su perspectiva psicológica, por lo menos. Ahora lo vamos a presentar. Pero antes quiero presentar a mis compañeros. Como verán, no está nuestro querido amigo Agustín Vangelista, ¿sí? El filósofo de barrio está realizando algunas cuestiones importantes en Buenos Aires, por lo que le deseamos mucha merda y vamos a estar tratando de suplirlo lo mejor posible. Va a ser muy difícil, está la vara muy alta, pero bueno, haremos todo lo posible. Tengo a mi izquierda a el artesano de la palabra, el señor José Gutiérrez, que nos va a hablar del ego. ¿Desde qué lugar? Desde el deporte. ¿Cómo le va a la mesa? ¿Cómo están todos? Yo estoy muy bien. Yo. ¿Qué cosa el ego, no? Es Sí. tal cual. Reconocer que el ego puede ser tan positivo como negativo. Y en el ámbito del deporte, y me parece también en algún punto de la fibra argentina, cómo impacta. Vamos a ver algunos grandes casos del fútbol, del básquet y alguna perlita de otro deporte, pero desde grandes casos. Estamos hablando de grandes eminencias. Grandes egos. Grandes egos, en totalmente. definitiva. Victoriosos, derroteros, colectivos, individuales, veremos. Bien. Para Qué llegar ahí bueno. creo que también es importante tener ese tipo de egos, aunque a veces quizás sea perjudicial. No llegas si no tenés el ego de esos tipos. Sí. A mi derecha tengo a la querida Cecilia Villarreal, la alquimista del amor, la productora, la frescura del programa, La frescura. sobre todas Sobre las todas cosas. las cosas. Claro. ¿Cómo andás, Ceci? ¿Todo bien, amiga? Buenas noches a todos. Agus, te mandamos un fuerte abrazo. Intentaremos hacerlo mejor. Así que bueno, nada, tenés que estar orgullosa de este equipo que está acá bancando. Y bueno, te deseamos éxitos en todo lo que tengas que hacer allá en Buenos Aires. El ego, qué lindo tema, ¿no? Me gusta mucho. Es, como dijiste recién, vamos a teneros a una entrevista. Vamos a entrevistar a un psicólogo gestáltico y vamos a desandar un poco porque vieron que el ego tiene una mirada media negativa, o sea, tiene mala prensa el ego. Sí, cae mal. Muy La mala palabra prensa. ya cae mal. Sí, así que bueno, vamos a desandar un poco ese concepto desde otras perspectivas, a ver cómo lo podemos internalizar desde un lugar más sano y más equilibrado, tal vez, como decías recién. Y por otro lado, chicos, no nos olvidemos que estamos con el sorteo Eso es lo más Pa, importante. de vinos. Que en un rato allá vamos a tener el ganador, así que cualquier persona que todavía no esté participando, lo puede hacer. Nos sigue a nosotros en Bien. @Ciudad Alquitrán, lo siguen también a nuestros amigos @b.devinos. Espectacular. Sí. Comentan con qué comunidad lo quisieran Una compartir. etiquetita. Claro, con qué chiquita. amigo, Tal cual, amiga, con qué- pareja, madre, padre. Cuanto Enemigo más etiquetas también. mejor. ¿Eh? Más etiquetas mejor. Claro, porque tenés más chances. Muy bien, y más sed. Está bien. Vas a tener que comprar algún otro, pero bueno, Tal Sí. cual. nosotros colaboramos con lo que podemos. Sí, bueno, el fin de semana estuvimos por B de Vinos. La verdad es que muy lindo el lugar. Estuvimos haciendo alguna degustación, así Muy que bien. se lo recomendamos un montón. Que está en. Avenida Peralta Ramos 2194. Sí, Así que ahí lo pueden encontrar en la esquina, iluminada Sí. y con muchas ganas de saciar la sed. y con muchas cosas hermosas. Ricas Cristalería, o sea, Todo, todo. la verdad que un lugar para ir a haceros un paseíto. Boutique Premium. Boutique. La verdad, muy lindo. Así que, bueno, eso. Bueno, comparte. eso. Tienen hasta el fin del programa, casi al final vamos a hacer el sorteo. Sí. Para seguir participando. Aquel que quiera compartir nuevamente o agregar algún amigo o amiga que se haya olvidado Tal cual. en los comentarios, lo puede hacer también. Y bueno, después vamos a ver quién es el ganador de este rico premio, ¿no? Sí. Que quizás, no sé, pensándolo ahora, la bebida a veces ayuda un poco al ego. No sé qué les parece a ustedes. ¿Por qué? Un vinito ahí que calienta un poquito el fuego interno. Sí. Yo creo que colabora un poco a veces con el ego, con montar ese personaje. Claro, con un poco de ayudar a la personalidad, ¿no? Ah. A la autoestima. Sí, puede ser, puede ser. Cosas que, bueno, están un poquito emparentadas. Pero vamos a meternos ya directamente en este concepto de ego, que es el eje del día de hoy. Dale. ¿Sí? Ese concepto que la filosofía ha asociado al yo
a la perspectiva que tenemos sobre nosotros mismos, ese espejo que nos dice quiénes somos, incluso a veces está distorsionado, Tal pero cual. también nos sigue diciendo quiénes somos, ¿no? Sí. Desde la psicología, el ego es parte de nuestra estructura, nos da identidad, sube la autoestima, pero también nos crea conflictos. Podemos decir que la falta o el exceso son un problema, Ujú, ¿no? tal cual. Ambas cosas, y eso lo vamos a desarrollar en el programa. Es algo que ocurre también a nivel social, ¿no? Y la relación con los otros. Un gran ego puede motivar a la gente que nos rodea, pero también puede dividir, ¿no? Ujú, Es un, sí. así que podríamos decir que el desafío que tenemos con respecto al ego es el equilibrio, ¿no? Saber que lo que realmente importa es tener un ego que no sea nocivo para los demás. Tal y cual, que no sea nocivo rígido. para nosotros, claro. Que en definitiva no se convierta en egoísmo, ¿no? Porque está un poco emparentado. Quizás el exceso de ego con el egoísmo. Creo que abarca algunas cuestiones más, pero probablemente conduzca a eso si uno tiene un ego muy grande, ¿no? Sí. Porque ya deja de importarle el resto, ¿no? La Tal gente cual. que está alrededor, yo soy yo, y bueno, sabemos lo que pasa con este tipo de egos. El ego, que etimológicamente significa yo en latín, o sea que claramente está emparentado con todo lo que nosotros pensamos sobre nosotros mismos y cómo actuamos en consecuencia. No sé ustedes qué piensan o cómo ven su ego personal. Ay, ¿Viste cómo arranqué? qué profundo. Bajame las luces, Vos siempre Marto. me tirás ahí las preguntas filosóficas del día, y ahora quiero arrancar yo porque es una cuestión muy personal. Obviamente no es algo estable, ¿no? Tal Hay cual, momentos sí. pero bueno, tiene que ver mucho también con la personalidad de uno y cómo se desarrolla esa personalidad. Entre otras cualidades, el ego es una de ellas. Sí. ¿Vos cómo te llevas con el ego? Bueno, lo he trabajado bastante en terapia, el tema del ego, porque eso, tal vez tenía un preconcepto como bastante negativo cuando tenía algunas actitudes que pensaba en lo que a mí me pasaba, no egoísmo, o sea, como totalmente distinto. Y creo que también es parte, o sea, de reconocerse, de mirarse a uno, en qué momento está, todos sus logros, en cuáles son las cosas que también, o sea, alguno tiene que modificar, porque a veces eso, te cebás y te subís a una que nada que ver. Me parece que es importante tener un ego permeable, que no sea rígido, porque creo que ahí es donde está lo negativo, lo nocivo para uno y para los otros, pero bueno, eso, tener una cierta flexibilidad, que haya un ida y vuelta. Claro, ese equilibrio Sí. del que hablábamos Tal originalmente, cual. ¿no? Que a veces es tan difícil de conseguir también, porque, Sí. bueno, uno a veces empieza con el equilibrio y después dice, bueno, me está yendo bien, y ya te la empezás a creer Sí. un poquito más. Arriba y el ahí pony. es donde empieza el desbalanceo. Otra vez. Antes de seguir con vos, José, no quiero dejar de presentar a la persona que hace posible que esto salga al aire. Qué- y que qué es egoísta la más gente de la importante- mesa. Sí. Más importante que nosotros tres, que es mi amigo personal, Marto querido, el señor Martín Melograno, el científico del antro, ahí en la pecera, en la pecera, moviendo ahí las perillas, controlando todo. ¿Cómo estás, Marto querido? ¿Cómo andas, querido? ¿Todo bien? Todo bien, amigo. ¿Vos? Todo bien. ¿Con el ego extensivo. por dónde? ¿En qué nivel? Podría un poquito más, ¿eh? ¿Sí? ¿Hace Sí. falta levantar un poquito? Sí, pero no estoy mal. No, No. claramente, no necesariamente tenés que estar mal, pero bueno. Poquito más, porque Un si no pelito. yo me conozco, después me paso de rosca y la vuelta es más difícil. Después la canchereás, ¿viste? Claro, Claro. siempre una de más. Y sí. Hago Tira al extensivo- centro. Claro, basta enganchar. Claro. Tiralo. Hago extensivo el abrazo a nuestro capitán, que en otro grupo de laburo hacíamos el chiste de que está en una misión secreta Bueno. para matar a Moretti como a Lennon en el Dakota. Muy bien. Lástima que Bueno, nadie pues. sabe dónde está la rata de Moretti, pero bueno, ojalá que lo encuentre.
Suerte con eso. Moretti, ¿cómo está el nene? ¡Pum! Ahí está, No, ¿viste? Un, no. un sobre con Antrax. No, vamos ¿Te a acordás del Antrax? Ese que apología de decía la que muerte, te, pero- te llegaba el Ese es sobre un con montón. Antrax y Ese es moría un la montón. gente. Era una cosa increíble. Volvamos al ego. Bueno, que ego el de Moretti también. Claro. Bueno, sí, Tenés que sí. tener- Más que ego ya era una patología psicológica, pero bueno, sí. A mí se me viene, no sé si en Intensamente, que me parece es la mejor representación o una de las mejores representaciones a modo artístico de la psiquis humana, si está el dibujito del ego, si está el personaje del ego, pero claramente el ego convive en esta familia de emociones que nos arman como seres humanos, pensantes, sintientes. Me parece que los familiares más cercanos o con los que más se lleva, bueno, son un poco la vanidad, son un poco también la confianza. El ego está muy arraigado a la confianza. Si uno tiene un nivel de confianza alto, probablemente tenga más herramientas para laburar un ego positivo. Para pero también, sostenerlo. claro, para sostenerlo, para irradiarlo, quizás en esta variante de ver al ego como algo bueno, como un motor colectivo. Pero también si tiene una confianza quizás desmedida, es ahí donde se filtra el ego vanidoso, justamente hablando Sí. de la vanidad, y provoca ese cerramiento, en vez de uno irradiar, de abrirse, de motivar, de encandilar a los demás en el buen sentido, de iluminar, mejor dicho, termina encandilando y haciendo que los demás Sí. se aparten cuando el ego es solo yo, y me parece esa figura de la flexibilidad que marcabas y un poco también de los límites, ¿no? Esto, bueno, El borde. el borde del Tal ego, cual. bueno, es una capa, una membrana que tenemos en nuestro ser muy sensible, me parece, muy, muy sensible. La Sí. veo así, como que convive en una familia de emociones, y que si la tenemos que caracterizar a modo Intensamente, como decía, para mí es petacón o petacona, según el género que le asignemos, y va, va al hueso. El ego toca en donde duele, en la llaga, ya sea para motivar o para bajar, acaricia esos lugares. Sí, de sensibilidad, Muy sensible. tal cual. sí. Es muy dolorosa la caída del ego cuando uno lo tiene muy alto y pasa algo o viene alguien y te Te la hace baja. aterrizar de una manera impresionante. Sí. Y es muy doloroso porque cuando te tocan el ego, ¿no? Es como que queda una herida, un resentimiento que después, bueno, cuesta volver a recuperar ese nivel. Claro, ¿eh? bueno, ahí viene el concepto, o sea, de la confianza. Digo, si yo Claro. no tengo confianza en quién soy, la opinión del otro o la mirada del otro va directamente, o sea, a afectar a cómo yo me sienta. Ujú. Sí, a cómo me reflejo, ¿no? En Claro. esto de el ego es esa imagen que uno tiene de uno mismo, y la dificultad hoy quizás tan grande por el hecho de vivir de la imagen, ¿no? Digamos, estamos todo el tiempo viendo imágenes en el sentido figurado, pero también, digamos, abstracto de, bueno, de ideales. Tal cual. Cómo laburamos la imagen propia. Hay hoy una dificultad que tampoco nos tiene que hacer escondernos abajo de la cama y llorar. Me parece que son cada vez más las voces que prendemos alerta sobre esas cosas, digo, como se hace acá desde Ciudad Alquitrán. Y bueno, ¿cómo laburamos esa imagen? ¿Qué nos devuelve el espejo todas las mañanas? Complejo. Complejo, muy Complejo. complejo. Sí, Sí. es importante la autoevaluación, ¿no? Sí. Del ego que uno tiene, porque el ego está muy, muy, muy relacionado con la personalidad, con la confianza, con el autoestima, ¿no? Tanto en exceso como en escasez, afecta, ¿no? Todas esas fibras íntimas que uno tiene y algunas más también. Entonces, creo que por ahí también es difícil y cuesta recuperarse a veces cuando el ego es tocado, ¿viste? Y vos ahí otra vez de vuelta a remontar. Pero bueno, vamos a ir redondeando porque... Tenemos para un seguir- invitado de lujo. Claro, para hablar mejor, más profundamente y Con alguien que sabe con del conocimientos tema, claro. reales del tema, Sí. tenemos un invitado, nos vas Sí. a presentar vos y Sí. lo vamos a en el siguiente bloque vamos a charlar con él. Vamos a, ahora en el próximo bloque vamos a hablar con Juan Manuel Suárez, es psicólogo, gestáltico, así que bueno, vamos a abordar el tema del ego y de esta mala fama que tiene y de cómo podemos ahí encontrar un cierto equilibrio Ajá. para que sea saludable la convivencia con nuestro propio ego. Claro, hay mucho para hablar del ego desde la psicología, así que bueno, Sí. va a estar muy interesante la charla con Juan Manuel. Vamos a la tanda y nos vemos en un ratito. Calenta el agua. Cambia la hierba y en unos minutos seguimos mateando. Ciudad Alquitrán
por la 90.5. Radio Éter. La responsabilidad de comunicar sin faltar a la verdad.